Hola, bueno, acá estamos con Celeste Sutter, en este tiempo que nos estamos ahí ya cerquita de la novena Santa Rosa, con toda esta realidad que vamos viviendo con el coronavirus, con la pandemia. Bueno, soy el padre Gonzalo. A partir de esta experiencia es que queremos compartir un poquito lo que hemos venido preparando. Hola Celeste, ¿cómo andás? Hola, padre. ¿Qué tal? Bueno, queremos un poquito compartir brevemente, porque a Santa Rosa la verdad que la vamos conociendo de a poco. Es una santa que ha sido la punta, por decir de un modo, y el pilar de la experiencia latinoamericana, de hecho la primera canonizada, muy prontamente, digamos, apenas falleció, con olor a santidad, como se suele decir, justamente por su fama. Un poquito lo vamos a charlar ahora. Y bueno, queremos compartir un poco esta experiencia que fuimos investigando, sobre todo para ayudarnos a hacer crecer la devoción a ella, pero desde su propia experiencia de santidad, porque en realidad a los santos le tenemos devoción, no tanto por los milagros, ni tanto por la fama que se va haciendo, sino por dos realidades que la Iglesia siempre nos enseña. Por un lado, la intercesión que tienen delante de Jesucristo para alcanzar nuestra salvación. Pero esa misma Sí, realidad está anclada en que en esta tierra, entre nosotros, abrieron tanto su corazón a la experiencia de Dios en su propia vida, que han sido transformados por la realidad de la santidad de Dios en su modo de la vivencia particular y única en el seguimiento de Cristo. Y acá viene Santa Rosa con sus virtudes, con su modo particular de seguir a Jesús, en una época y un tiempo donde también, como en todas las épocas de la historia de la humanidad, aunque de manera diferente, hubo pestes, enfermedades, hubo situaciones complicadas que marcaron esa época. Te preguntamos entonces, Celeste, compartinos un poquito de lo que estuviste investigando. ¿Qué enfermedades aquejaban a los limeños, Perú, en la época en vida en Santa Rosa? Bueno, por lo que estuvimos buscando un poco, en esta época que no hacía tanto que fue creada Lima, porque Lima fue creada 50 años antes, eh, las enfermedades fueron muchas que trajeron, no fueron muchas, sino que fueron varias que trajeron la colonización, como por ejemplo la viruela, la gripe y el sarampión. Y después había enfermedades que ya eran de esta tierra y había tuberculosis y enfermedades comunes. Lo que pasa es que, claro, en esa época hay que pensar que no existían los antibióticos. Claro. Entonces, cualquier enfermedad se transformaba en riesgo de muerte. Y es así como la expectativa de vida en esa época no superaba los 40 años. Así que, bueno, la situación en la salud estaba también, digamos que había personas idóneas en Lima y en todo Perú que utilizaban mucho las hierbas medicinales y con eso hacían las curaciones. Entonces, bueno, era bastante difícil en aquella época, ¿no? Claro, incluso, bueno, un poco en este contexto de una medicina de a poco en descubrimiento, la medicina como ciencia, digamos, no estamos hablando de primera colonización en América, pero también pensemos Europa y demás, este entrecruce que hay con la experiencia del Oriente, paulatinamente también. Pero a nosotros lo que nos interesa mirar en particular en la vida de Santa Rosa, ahora sí, hay una marca especial en Santa Rosa que tiene que ver en su vida con su vocación por los enfermos y particularmente los enfermos pobres, ¿no? Porque si bien es cierto que la enfermedad marcó todas las vidas de las personas, en particular las personas en situación de pobreza, como siempre, han tenido mucho menos acceso a la salud Sí. de cualquier tipo, ¿no? En realidad, de Santa Rosa lo que queremos prestar atención, si bien siento que las enfermedades marcaron toda la historia de la humanidad, más o menos, depende de los lugares, Santa Rosa, su vida, su vocación, su modo de seguimiento de Cristo, ha estado fuertemente asociada a la experiencia de la atención a los enfermos, desde muy jovencita,
pero en particular a los enfermos pobres, ¿no? Porque si bien es cierto que la situación de la enfermedad marcó todos los estratos sociales, como siempre, también en nuestro tiempo, la realidad de la pobreza hace que el acceso a la salud se vuelva más complejo también, ¿no? En los pobres en particular y vulnerables. ¿Qué podríamos decir o qué pudiste vos investigar Sí. acerca de esta realidad tan puntual de la vida de Santa Rosa? Sí, Santa Rosa desde muy jovencita tuvo la vida dedicada a los enfermos, dedicaba muchas horas a la atención de los enfermos. Por lo que leíamos, había un hospital y la gente clamaba por Santa Rosa, quería que Santa Rosa en persona fuera a atenderlos. La gente que tenía menos acceso a la salud, los más pobres mendigos, Santa Rosa había habilitado su casa, la casa paterna, para poder llevar a los enfermos, atenderlos, y según narran algunas crónicas, hasta ella misma le compraba los medicamentos. Entonces dice que en la casa del Papa, que su familia no era una familia demasiado adinerada, tenía varios cuartos, entonces ella llevaba en 4 cuartos distintos a toda esta gente pobre que no tenía dónde estar en su dolencia, y la internaba en su casa. Y después ella, como sabía que su papá no tenía muchos recursos, le pagaba como una renta por estos cuartos. Y el dinero lo obtenía vendiendo flores, bordando y cosiendo. Así que se pasaba, dice, 12 horas entre la atención a los enfermos y después bordar, coser para conseguir fondos, tanto para pagarle a su papá, no pagarle, digamos, ayudar a su papá económicamente y también poder comprar las cosas para los enfermos. También relatan que Santa Rosa nunca hizo diferencias entre las distintas clases sociales, o sea, si se enfermaba alguna persona rica, ella iba a atenderla, y si se enfermaban los pobres, los mestizos, los indios, ella era la primera en ir a atender. Y otra cosa que también se rescata de las crónicas es, en realidad Santa Rosa fue una de las primeras feministas, porque ella quería, sobre todo atendía, le daba mucha pena a la mujer que no podía atenderse, entonces la internaba en su casa en una habitación especial que ella le llamaba la enfermería. Entonces en esa enfermería iban las mujeres que no tenían recursos y estaban enfermas. Así que bueno, hablan de la dedicación y sobre todo que ella decía, que le preguntaban si no se cansaba, y ella le decía que ella era como atender al mismo Jesús. Le respondía eso. De paso, aprovechanos, contanos un poquito esto de la experiencia de llevar al niño. Claro, porque también ahí decía que Santa Rosa, ¿cómo curaba? Porque muchos decían que hacía, no muchos decían, las crónicas ahí dicen de las sanaciones que ella hacía, el alivio que llevaba a los enfermos. Entonces ella decía que no era ella, sino que ella siempre llevaba la imagen del niño Jesús, su doctorcito. Y nosotros cuando vemos las imágenes en Santa Rosa siempre parece con el niño Jesús, porque ese era, digamos, el verdadero sanador. Ajá. Así que bueno, Santa Rosa en realidad no tenía tan buena salud, pero ella digamos, la sabía llevar muy bien, porque siempre prefería ella ver a los enfermos que estarse atendiendo ella sola. Entonces era como el aliciente para ella, para curar su enfermedad, era atender a los otros. Bien, nos viene esta idea última, nos viene interesante porque un poco también esta conversación tiene que ver con la situación que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus y la cuarentena, que no necesariamente coincide, porque, por ejemplo, en algunos lugares tenemos cuarentenas sin supuestamente tener el virus. Eso hace que de alguna manera nos afecte de otros modos, socialmente, los vínculos, psicológicamente, lo relacional y también en la salud física, ¿verdad? Nosotros hoy, en este tiempo de cuarentena, ¿qué virtudes te parece que podemos contemplar
e imitar en Santa Rosa que nos ayude en este tiempo de confinamiento que estamos viviendo? Seguro que vos A lo mí me viste. parece que bueno, la paciencia que tenía y que se relata de Santa Rosa es lo que nosotros necesitamos por ahí para poder, digamos, bancarnos esta cuarentena, esto de estar encerrados, el no poder visitarnos, el no poder abrazarnos, tomarlo con paciencia. Y sobre todo eso, ¿no es cierto? Y después la otra virtud de Santa Rosa que muchos hablan es de la mansedumbre, es decir, bueno, mansos de corazón y dejarnos que en todo esto nos conduzca también Jesús, como Santa Rosa se dejaba conducir, porque ella todo lo que hacía decía que lo hacía por amor a Jesús. Y bueno, nosotros por ahí esto de estar confinados, tendremos que decir, lo hacemos por amor al otro, para no contagiarlo, y por amor a Jesús. Yo Totalmente. creo que son las virtudes que más me llamaron la atención y que se pueden aplicar para esta época de Sí. Santa Rosa. Hay una Y virtud, bueno, hay una virtud que en realidad también es aplicable, eh, porque bueno, hay todo un desafío en esto, ¿no? Porque hoy sabemos que el sistema de salud, y una de las cosas que nos piden permanentemente, o se te acaba de escapar de alguna manera, que es esta cuestión de cuidarse para poder cuidar al otro, ¿no? De claro, alguna forma no hay que ser intrépidos y salir a cuidar a los demás a tientas y a locas, porque eso está bien y demás. Gracias a Dios con el tiempo el sistema de salud ha podido tener recaudos y profesionales. De hecho, nosotros conocemos también por la historia de Santa Rosa que junto con ella otros tantos fueron aprendiendo los cuidados, porque no es solo cuidar como se nos ocurra, ¿verdad? Hoy por hoy el sistema de salud, enfermeras, enfermeros, doctores, médicos, personas de los laboratorios, ¿no? De alguna manera fueron creando toda una ciencia del cuidado, que no es solo el curar, sino el cuidar también, ¿no? Pero en ese sentido hay algo que a mí me llama particularmente la atención para quienes están en estas áreas, ahí también en Calchini, en otras partes, que es esta experiencia de la hospitalidad, ¿no? Vos recién decías esto de la casa, pero sí, también esta experiencia de abrir el corazón al otro, ¿no? Porque el otro de alguna manera es Jesús pobre, enfermo, que me necesita, ¿no? Y para muchos sí, sí, hoy, eh, tienen que estar por su profesión en estos espacios, necesitan una doble fortaleza interior que de alguna manera tiene que estar alimentada por Jesús también, ¿no? Y por la atención al otro, sí, donde el otro no solo reclama cuidados porque hay que estar bien, ¿no? Sino de manera particular el que sale a cuidar, también poder hacerlo por una cuestión, también él por amor a Cristo, que sale al paso como Cristo pobre y enfermo, ¿no? Y bueno, nosotros quienes no estamos tal vez en esos ámbitos tan particulares, tan específicos de la salud, por respeto a ellos y por amor también a ellos, poder cuidarnos nosotros para no ponerlos en riesgo, ¿no? Esta realidad de Santa Rosa y otros tantos que empiezan a generar los hospicios, de ahí viene justamente del hospice, ¿no? Para de alguna manera recluir a algunos, no para separarlos en el sentido despectivo de la palabra, sino para cuidar a sino aquellos que que quedan en casa y para una atención más específica y así cuidada, exacto, ¿no? Bueno, sí, poder encomendar a Santa Rosa tantos que hoy necesitamos cuidarnos por un lado y recibir las atenciones y los cuidados del otro, y encomendar a estos otros que salen también al paso con estas virtudes que vamos también suplicando a Santa Rosa que nos ayude, ¿no? Para poder generarla en medio de nosotros, con una gran humildad, paciencia, mansedumbre, esta virtud de la mansedumbre, que no es simplemente tragarse todo, no es así, ¿no? Esto es reprimir de alguna manera. La mansedumbre es el ordenamiento de las pasiones, cada una en su lugar, para que todas bien ayuden para poder sostener este bien que queremos alcanzar. Tan cerquita de la paciencia, ¿no? exacto, Esta virtud de la mansedumbre, ¿no? exacto. Te Y lo bueno, y Santa Rosa, suplicamos. sí, Santa Rosa después muere de tuberculosis en realidad.
y por eso, yo también me enteré ahora, es patrona de los tubérculos. Ajá. Sí, Bien. la tienen de patrona. Bien, bueno, la encomendamos entonces a ella. También entre nosotros poder hacer crecer estas virtudes que nos vayan identificando, ¿no? Ya que la tenemos por patrona y nos ayuda a todos a crecer en esta experiencia hermosa del seguimiento de Cristo, como ella también nos ha dejado su marca en especial, ¿no? Santa Claro que Rosa sí. de Lima, ruega por nosotros. Ruega por nosotros.